Bienvenidos al programa Diálogos en Tierra del canal Tierra Televisión. Hoy tenemos con nosotros al escritor Alfonso Vasallo, escritor, cofundador del diario El Mundo, director de la revista Época, bueno, una amplísima trayectoria. Estamos encantados de que esté aquí en el cuartel general y venimos a hablar, con motivo de los 100 años de la Guerra de África y de Anual, pues precisamente de un libro que acaba de sacar que se titula El prisionero de Anual. Yo lo he leído y la verdad es que me ha llevado a unos lugares donde otros libros no te llevan, y es que es un cautiverio. Nosotros hemos hablado mucho de Anual, hemos estudiado mucho como militares que somos la Guerra de África, pero este libro tiene una cosa fundamental y son las vivencias de Francisco Vasallo, abuelo del autor Alfonso Vasallo. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, un placer estar aquí. Primero me alegra verte. Cuando he visto el libro y he estado viendo tu foto, la verdad que he dicho, anda, si es William Faulkner. Ya me gustaría. No, bueno, en literatura la verdad que William Faulkner para mí es un gran escritor, pero bueno, también estoy aquí acompañado de un gran escritor, Y vamos a empezar con El prisionero de Anual. A mí hay una cosa que aunque no lo sepa, mi especialidad es la literatura, aunque parezca mentira. Bueno. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que el mismísimo Valle Inclán, en Luces de Bohemia, cita a tu abuelo, a Alfonso Vasallo, Francisco Vasallo, lo cita, pues bueno, solicitando que sustituyan a más y nada menos que a Galdós en la RAE, que tenía muy mala leche Valle Inclán, ¿no? Pero bueno, ¿por qué llega hasta esta altura su fama, no? Bueno, vamos a ver, llega porque la historia es que él hace una labor humanitaria en el cautiverio de Axdir, ¿no? Primero estuvo en Anual y luego en Axdir, en la bahía cerca de Alucemas. Una labor montó un equipo de sanitarios, salvó a mucha gente de morir del tifus, a heridos, montó una brigada de enterradores y llegó a enterrar a 600 cadáveres de españoles que estaban desperdigados por toda esa zona, por Anual, por el Izumar, por Igueriben, por ejemplo. Es una labor impresionante y cuando es liberado es recibido en España como un auténtico héroe, como el ángel del cautiverio. O sea, su gesto, más que un acto militar de armas, fue un hecho humanitario y fue recibido por todas las autoridades de las principales ciudades, nombrado hijo predilecto de Córdoba. Él era de allí, recibió la Gran Cruz de Beneficencia, la Medalla de Sufrimientos por la Patria, y tanta fue la fama del sargento Vasallo que Valle Inclán efectivamente lo incluye. Evidentemente es un detalle humorístico, ¿no? O sea, porque claro, ¿qué había hecho el sargento Vasallo? Aparte de toda esta labor maravillosa, escribir unas memorias del cautiverio donde cuenta escuetamente lo que había hecho, ¿no? Y entonces coge Valle Inclán y dice, bueno, pues para sustituir a Galdós, al autor de los episodios nacionales, vamos a poner al autor de los episodios africanos, ¿no? Y ese es el sargento Vasallo. Es una broma que pone en boca de Max Estrella, el protagonista de Luces de Bohemia, pero que refleja evidentemente la popularidad que tenía. Eso sí, como él era solo sargento, Francisco Vasallo, al ser liberado, abandona el ejército, entra en la vida civil y claro, su figura poco a poco se va olvidando con el paso del tiempo. La verdad es que, como he dicho antes, a mí me impresiona la novela en el sentido del cautiverio, ¿no? Porque vemos auténticos héroes ahí que han pasado, todos los héroes de los que vamos a hablar, pero todas las naciones han tenido su Amanecer Zulú, han tenido su Vietnam. Sabemos, en España sabemos cómo regresan a Estados Unidos los soldados, qué tipo de recibimiento reciben, más bien negativo, pero sin embargo en el caso de tu abuelo no fue así. ¿Fue así para todos los soldados que regresan de África? No, para muy pocos, ¿no? O sea, hubo algunos que sí, pero otros que no. O sea, claro, él lo que pasa es que muchos cautivos que se habían escapado antes
llegaron a España y se hacían eco de las hazañas de Vasallo, ¿no? Entonces eso hizo que cuando llegó, pues fue recibido como un héroe. Y luego no hay que olvidar otra cosa: en el desastre hubo luces y sombras, ¿no? Algunas terribles de algunos mandos, algunos altos mandos que cometieron errores y que incluso cometieron actos de indignidad, como por ejemplo pagar dinero a los rifeños para salvar la vida. Y el tema fue investigado, el expediente Picasso, por la justicia militar, y claro, la guerra era muy impopular. Entonces la prensa necesitaba también tener un héroe del pueblo, y un héroe del pueblo pues era un soldadito que le había pillado la vorágine ahí en África y que se había portado pues como un héroe, ¿no? Entonces claro, por eso él fue recibido de manera tan espectacular. Pero debo decir que no es el único, ¿no? Ya digo, el teniente Casado fue otro que lo has mencionado, único superviviente de Igeriben, fue otro personaje también muy famoso. Hay otros muchos en el libro, aparecen otros muchos que ya solo ellos merecerían una película. Por ejemplo, hay uno que es el teniente Julián Troncoso, jinete, oficial de caballería de Alcántara, que estuvo en las cargas, acabó prisionero y acabó haciendo de médico también, de improvisado médico de los prisioneros. Bueno, Troncoso luego, después de la guerra de Marruecos, tiene una historia que parece una novela de James Bond, porque en la guerra civil, en el bando de Franco, pues montó una organización para capturar submarinos republicanos en Francia, ¿no? Hasta que fue pillado y estuvo a punto de morir, pero luego salió adelante. Llegó a ser coronel con el paso del tiempo. Y bueno, pues es un personaje fascinante que se da cita con el sargento Vasallo. O sea, al final el libro es un mosaico de personajes en los que está Vasallo, pero también están otros muchos con unas trayectorias llenas de acontecimientos, ¿no? Hay fugas, hay evasiones, hay fusilamientos, hay tifus, etcétera, ¿no? en el libro. La verdad es que yo cuando empecé a leerlo, y hay una cosa que me asombra, ¿no? Que uno es héroe salvando vidas, como sanitario, como casi médico, pero llega ahí por casualidad, porque digo, anda, pero si este no iba a eso ahí, este iba a otra cosa. Sí, es una anécdota muy graciosa, y es que él va, nada más ser capturado, se acerca a un... O sea, es que cuando al final son capturados, los heridos están tirados en mitad en el antiguo campamento de Anual, debajo de un cobertizo, y entonces hay un teniente médico, Serrano, otro héroe también, que murió después contagiado por el tifus. El teniente médico Serrano se dedica a curar a los heridos, muchos heridos de bala, de los combates anteriores, y otros enfermos de enfermedades infecciosas. Entonces, mi abuelo, el sargento Vasallo, en un combate anterior en la guada de Darkeb Dani, pues una bala le rozó el correaje y le dolía un poco el hombro. Entonces fue a aquel improvisado hospital para decir que le dolía el hombro, pero al ver el espectáculo le dio tanta vergüenza que dijo, he venido aquí para ayudar, y ya se quedó a ayudar y se convirtió en el creador del equipo de sanitarios de los prisioneros. La verdad que en ese aspecto, en el cautiverio, porque claro, los oficiales van a un lado y luego la tropa se queda con el personal civil en otro, y les prohíben incluso el saludo, quieren eliminar cualquier tipo de disciplina, cosa que ya, claro, desencaja a los propios militares, pero sin embargo hay 4 sargentos que deciden organizar, no, esto no puede ser así, esto la moral no puede seguir así, y deciden organizarlo, uno en sanidad, otro en alimentación. Sí. ¿Eso cómo te cuenta tu abuelo? Sí. ¿Qué surge eso? Bueno, muchas de las historias se las he oído yo porque tuve la suerte de conocerlo, murió con 92 años, pero claro, yo era como muy pequeño, con lo cual luego en realidad me he enterado más después, cuando he ido a la documentación y cuando he ido a sus memorias y a otros muchos testimonios de otros prisioneros que he cruzado con los datos que tenía de mi abuelo. Ellos se dieron cuenta efectivamente de que la moral es decisiva. Estaban hechos polvo, primero porque mi abuelo había presenciado la muerte de 900 compañeros suyos en Darkeb Dani, o sea, la muerte a balazo limpio a manos de los rifeños, ¿no? Y entonces la moral estaba por los suelos. Se dan cuenta de que no pueden llevar, como dice él, una vida de rebaño, sino que tienen que tener eso organizado, organizar las comidas, organizar el servicio sanitario, poner un cierto horario para evitar que la gente, que la gente se deprima, ¿no? Y lo consiguen. Hay una escena también muy bonita que aparece en el libro, y es cuando ellos están allí
en el campamento de prisioneros de Anual y vienen los capturados en Monte Arruid. En Monte Arruid resistieron 3.000 hombres, hubo también un pacto de rendición, los rifeños no cumplieron el pacto, mataron a muchos de ellos, sobrevivieron muy pocos, y los que sobrevivieron, capturados, llegaron a Anual, entre ellos el general Felipe Navarro, que era el sustituto de Silvestre cuando muere, la máxima autoridad en la zona es el general Felipe Navarro, ¿no? Entonces Felipe Navarro llega con los prisioneros de Monte Arruid, llega al campamento de Anual, donde están desperdigados los demás prisioneros, y al ver que llega el general Vasallo, mi abuelo, y otro sargento, Martínez Arenzana, se dan cuenta de que hay que darle novedades. Entonces es una escena impresionante porque mandan formar a la tropa, y la tropa, a pesar de que les habían dado órdenes de que no le veían saludar a ningún mando, los 300 forman como un solo hombre, y el sargento Martínez Arenzana, que es el de máxima graduación, cuando pasa por delante el general Navarro, se cuadra a la orden de vuecencia, mi general. Bueno, es una escena impresionante porque están rodeados de rifeños con fusiles. Un escolta rifeño le dice que general no mandar, y entonces, claro, ya la tropa se dispersa y se llevan a los prisioneros. Pero es curioso cómo a veces la disciplina les da una inyección de moral a esos hombres, porque es que si no, o sea, eso de no tener referencias, de no poder saludar a ningún mando, depender de los captores rifeños que te la podían jugar. De hecho, hubo varios fusilamientos de prisioneros, ¿no? O que te podían chantajear cortando las provisiones de víveres que recibían, con lo cual hubo periodos en los que se pasó hambre. Bueno, pues ante eso había que poner algo de moral, porque si no, bueno, en fin, eso era ya el infierno, ¿no? No, es que además te la jugaba por el simple hecho de saludar a un superior, sí. Es decir, ese sargento y Vasallo también sí. Se la juega cuando manda a formar y da novedades, claro. Cuando le habían dicho que no existía ningún tipo de mando militar español allí. Sí, sí, efectivamente. Y luego también me gusta el tema que sacas, el tema de las fugas, porque hay una fuga increíble. Sí. Cuéntanosla. Sí, porque... sí, hay varias fugas. Al principio se menciona una muy espectacular del campamento de los jefes y oficiales, que es la del teniente médico Vázquez Bernabéu, personaje increíble también, que se fuga a nado. Él era de Valencia y se ve que, bueno, no nació en Valencia, pero de familia valenciana. Y claro, tenía dotes de nadador y consigue llegar 800 metros desde la playa de Alucemas hasta el Peñón, que era y es territorio español, es una fortaleza española, y se salva. Y esa es una fuga muy espectacular. Y luego mi abuelo participa en otra fuga, hubo varias a lo largo del cautiverio, en algunos casos consiguieron llegar a Melilla, en otros fueron capturados y fusilados. Entonces él participó en una fuga organizada con un moro amigo. Había moros que querían congraciarse con los españoles porque estaban enemistados con la familia, con el clan, la tribu de Abdelkrim, los Beni Urriagel, y hay un moro que quiere pasarse a las líneas españolas y organiza una fuga, ¿no? y se fugan 9. De Ait Cámara, que es un poblado que está a unos 14 kilómetros de la playa de Alucemas, ¿no? Entonces salen una noche. Les hacen, hay un guardián moro que lee los nombres de los 9 y dice que os llama el jefe de los cabecillas moros. Salen a la vista de todos los 9, pero en lugar de ir a ver al cabecilla moro, lo que hacen es tomarles de vía, Diego, y irse 14 kilómetros por la noche, a las 10 de la noche, hacia la playa de Alucemas, con la idea de coger una pequeña embarcación y llegar al Peñón. Cuando llegan a Alucemas hay oleaje, y se dan cuenta de que es muy difícil. Se montan en la embarcación, pero nada más empezar a meterse en el mar, vuelca y no pueden seguir. Entonces el guardián rifeño, el que les había ayudado a escapar, dice que tiene un amigo que se llama el Moreno, otro moro, y que pueden pasar el día, y al día siguiente, si el estado del tiempo ha mejorado, pueden llegar al Peñón, y si no, irían por tierra. Ir por tierra era muy peligroso porque, claro, había que cruzar el Izumar, había que cruzar Anual, y eso estaba infestado, lógicamente, de jarqueños rifeños, ¿no? Entonces pasan allí una noche, pero al día siguiente el Moreno, que les había cobijado, les traiciona y capturan a todos. Y acaban todos en la guarida de Axdir, donde estaba el cuartel general de Abdelkrim. Y entonces mi abuelo está convencido de que le van a fusilar. Después de eso dirán, nos fusilan a todos. Sin embargo, no le fusilan a él, sino que fusilan al moro que les había ayudado a escapar, que se llamaba Amarsito. A él, en cambio, lo dejan preso en las mazmorras, en aquellas casuchas de Axdir, y más tarde acaba encadenado
con el general Navarro, le ponen unas cadenas de hierro al general Navarro y a él como un poco porque era el responsable del campamento de los prisioneros, ¿no? de los sargentos y tropa. La verdad que bueno, son imágenes de película, ¿no? Porque sí, cuando el teniente Vázquez Bernabéu se va nadando, los captores sí, empiezan a preguntar que si sabía nadar y todo el mundo le dice que no saben si saben nadar o no, ¿no? Una cosa curiosísima, todo el mundo protegiéndolo, ¿no? Sí, defendiéndolo, sí, incluso jugándose su propia integridad y su propia seguridad. También aparece aquí una figura que bueno, que no es conocida, pero para los que leen, Horacio Echevarrieta. Él es una persona que, bueno, es un industrial y desde luego hizo mucho por salvar entre ellos a Francisco Vasallo, claro. Sí, sí. Bueno, es un personaje que también merecería otra novela. Bueno, de hecho se ha publicado un libro hace poco porque han sido los 100 años de su nacimiento, Horacio Echevarrieta. Este era un empresario bilbaíno que puso en marcha los astilleros, bueno, el germen de lo que luego fue la compañía aérea Iberia la montó él, ¿no? Era muy emprendedor, tenía mucho dinero, tenía intereses mineros en el Rif, y eso explica su labor de mediación. Por un lado era republicano, socialista, amigo de Indalecio Prieto y a la vez amigo de Alfonso XIII, al que sacaba a pasear en su yate, o sea que era amigo de todo el mundo, ¿no? Era un conseguidor, era un hombre fascinante, algunos lo han llamado el ciudadano Kane español, ¿no? Bueno, pues Horacio Echevarrieta lo utiliza el gobierno español para el rescate. El rescate fue muy complicado porque al principio los partidos políticos se dividen. Unos partidos políticos dicen que hay que rescatarlos porque es una vergüenza para España y otros dicen que no, porque eso es darle dinero, hay que pagar dinero a Abdelkrim y eso es financiar al enemigo, ¿no? Entonces hubo muchos debates, el asunto se retrasó año y medio, el tema era muy impopular, muchas familias no sabían qué había sido de los prisioneros, porque en algunos casos llegaban cartas, mi propio abuelo envió muchas cartas a las familias. El problema es que a veces esas cartas eran interceptadas por los rifeños, ¿no? Y claro, era un tema terriblemente impopular, era como una losa, ¿no? Y al final hubo un gobierno, el gobierno de concentración liberal de García Prieto, a finales del año 1922, que es el que decide impulsar el rescate. Y entonces, para ello, recurre a los servicios de Horacio Echevarrieta, que se implica. Ya digo que él tenía intereses mineros en el Rif, era amigo también de Abdelkrim, es lo bueno de ser amigo de todo el mundo, y hay otro personaje que es Driss Ben Said, que era un jurista rifeño, moro, amigo de España, amigo de buena fe, y entre los dos consiguen que Abdelkrim acepte el rescate. El rescate son 4 millones de pesetas de la época, hablamos de hace 100 años, 4 millones de pesetas y 40 o 50 prisioneros rifeños que eran devueltos. Entonces, sí, Echevarrieta es un personaje clave en esta historia y desde luego mi abuelo y los demás prisioneros le estaban profundamente agradecidos por lo que hizo, ¿no? Y una cuestión que también me sorprende, sobre el general Silvestre, que sí que por lo visto tu abuelo ve o le dicen que hay un cuerpo que es el del general Silvestre. ¿Eso hay algún tipo de veracidad, digamos, llamémoslo así, sí, ¿no? En eso, porque claro, no solamente un personaje, hay varios que dicen lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es que de Silvestre, claro, primero no se supo qué pasó exactamente y surgieron muchas leyendas, ¿no?, sobre la desaparición de Silvestre. Siempre se dudó si había muerto bajo las balas rifeñas o si se había suicidado, que es otra teoría que algunos la sostienen, ¿no? Al ver la retirada de Anual, pues digamos que se derrumbó, se volvió loco, según esa teoría, y se pegó un tiro, ¿no? A mi abuelo hay un momento en que un rifeño, cuando van yendo hacia Anual, cerca de las inmediaciones del campamento, hay un rifeño que le dice: este es el cadáver de Silvestre. Entonces, lo que mi abuelo ve es una especie de momia. Habían pasado ya pues unos 15 días desde el desastre, desde la retirada, y aquello era una momia, ¿no? Porque claro, en el sol de agosto del Rif, luego después había una costumbre terrible, que es que las mujeres rifeñas cogían y machacaban los cráneos de los cadáveres, ¿no?
y bueno, y luego había moros que los saqueaban, incluso les quitaban las piezas de oro de la boca, o sea, el cadáver estaba irreconocible. Entonces mi abuelo lo que dice es que parece que tenía el bigote seccionado, pero su cara era como una momia. Entonces lo que hizo fue poner una piedra y decir, cuando ya nos lleven al campamento y yo tenga tiempo, volveré para ver si puedo recogerlo. Luego volvió al cabo de unos días y ya no estaba, ¿no? Eso es lo único que sabe. Más adelante hay un cabecilla rifeño, Mohamed Azerkan, que le llamaban el pajarito, que era como el ministro de Asuntos Exteriores de Abdelkrim, que le dice que no, que a Silvestre lo mató un rifeño, y da el nombre, que hubo un rifeño que le pegó un tiro y lo mató, ¿no? Esa teoría después se la confirmó Pajarito años después a un famoso periodista y escritor, César González Ruano, en un libro que escribió años más tarde, y fue a ver a Pajarito y Pajarito se lo confirmó. La verdad es que no se sabe. La prensa de la época, que además era un poco fantasiosa, hubo periodistas que dijeron que Silvestre había desaparecido, que había sobrevivido, que se había convertido al Islam, que había formado un harén y que vivía en las montañas del sur, pero bueno, por eso no hay quien se lo crea, ¿no? O sea que el tema de Silvestre sigue siendo 100 años después una incógnita. Y luego, claro, yo creo que para nosotros lo que nos gusta sacar de conclusión es la cantidad de hechos heroicos que se dieron, no solo el Alcántara, que recibió la laureada colectiva recientemente, tal vez demasiado tarde, cuando la merecía al día siguiente de los hechos de Primo de Rivera y los cazadores del Alcántara, pero luego también tenemos el Ceriñola, es que el Inmemorial del Rey, yo qué sé, todos los regimientos que allí hubieron y que sí que sacas en el libro también, ¿no? Sí. Esas escenas. Sí, hay varios, digamos que Los prisioneros me sirve como hilo conductor para contar otros episodios, por ejemplo, Igueriben, ¿no? Donde el comandante Julio Benítez, que resistió heroicamente, ¿no? Ahí es donde la famosa historia de que cuando no podían ya más, porque no tenían ni una gota, bebieron orines, tinta, bebían lo que podían, porque se volvían locos, ¿no? Cuando el cuerpo humano lleva unas cuantas horas sin una sola gota, digamos que la máquina chirría y bueno, y eso es una tortura terrorífica, ¿no? Está también Monte Arruid, el asedio a Monte Arruid, donde hay también muchas acciones heroicas. Está también el combate con Sidi Idris, la posición costera de Sidi Idris, que la defiende Juan Velázquez, otro héroe, ¿no? Que resisten también heroicamente, ¿no? O está el aeródromo de Celuán. El aeródromo de Celuán lo defienden, entre otros, pues algunos oficiales de Alcántara, como el alférez Juan Maroto, un personaje también del que se habla en el libro, ¿no? Que resisten durante 10 o 12 días ante el cerco rifeño, y también con una historia parecida con el tema del agua. Por ejemplo, llegó un momento en que no tenían agua y descubrieron el aeródromo, había aparatos estropeados, aviones, aeroplanos, y que salía agua de los radiadores. Entonces fueron para ponerse debajo de los radiadores para intentar beber algo, ¿no? Llegaron a comer almidón, llegaron a comer papeles, cartones, porque es que estaban locos, ¿no? Se volvían locos de la tortura, del hambre y de la sed. También es otra historia verdaderamente heroica, la resistencia del aeródromo de Celuán, ¿no? O sea, yo creo que son bastantes historias. Al final yo diría que los gestos heroicos son tan impactantes y tan emocionantes que casi digamos que cubren las sombras de lo que también fue el desastre de Anual, ¿no? Bueno, pues estamos encantados de que hayas venido aquí al cuartel general del Ejército. Alfonso, como decimos siempre, este es tu ejército, este es tu cuartel general y cuando quieras aquí nos tienes. Muy bien, pues es un honor para mí y un placer y muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Pues gracias a ti por este libro, y que desde luego yo lo he leído, he tenido la suerte de leerlo ya y espero que mucha gente lo lea. Desde luego aquí en el cuartel general vas a tener tu público. Muy bien, muchas gracias.